hablar del papel actual de la viscosuplementación en la osteoartritis del hombro. Soy el doctor Edgar Edmundo Olvera Hernández, estamos en el Centro de Ortopedia y Medicina del Deporte. El profesor titular, el doctor José Alberto Reyes Pedrosa. Como una introducción tenemos pues que la artrosis del hombro en pacientes menores de 50 años pues es un reto. Los problemas en el cambio de estilo de vida de estos pacientes han aumentado su demanda deportiva y pues un aumento en el promedio de vida ha hecho esta patología más relevante y más frecuente. El estándar de oro, como ya lo sabemos hasta el momento, es la artroplastía, pero pues hay un riesgo de una revisión a largo plazo de estos pacientes. Una vida de 15 años si les va muy bien a nuestros pacientes, y pues hasta el 70% van a requerir una revisión posteriormente del componente glenoideo. Es por eso que esta población activa, que es joven y potencialmente atlética y funcionalmente que le exige más a su articulación, pues se ha hecho que se consideren alternativas, o se hizo que se consideraran muchas alternativas. ¿Para qué? Para aplazar este tratamiento. Dentro de la epidemiología tenemos que la artrosis del hombro pues afecta al 32% de los pacientes mayores de 60 años. Se asocia frecuentemente con desgarros del manguito rotador, y pues el dolor y la discapacidad son significativos en este tipo de pacientes, como lo podemos ver aquí en la imagen con avanzada osteoartritis. Hablando un poco del impacto de la frecuencia, es tener en cuenta que en el paciente masculino, pues con una media de 46 años es la edad de presentación, y que la transición demográfica de nuestro país pues ha aumentado en el volumen de pacientes que se van a encontrar y que se encontrarán posteriormente en años venideros, que van a poder presentar este tipo de patologías. Factores de riesgo tenemos los constitucionales, ya los conocemos: obesidad, la edad del paciente, el sexo y la densidad del hueso, y los factores biomecánicos para desarrollarlo: lesiones, traumatismos articulares ocupacionales, en caso de las actividades que el paciente realice normalmente, y los recreativos como son los deportes, además de también como factor de riesgo la hipotrofia muscular. Hablando un poco de la patología, pues ya de la osteoartritis del hombro, se conoce que pues en esta se reduce la viscoelasticidad del líquido sinovial que hay dentro de la articulación. Esto pues ya afecta porque ya no va a haber tanta lubricación y ya no va a haber cómo o alguna manera de la absorción de los impactos. Se define como que es el resultado del fracaso del proceso de reparación articular, e incluye la pérdida de condrocitos, matriz cartilaginosa y remodelación ósea que culmina en el fracaso articular de la biomecánica. Se ha descrito pues que la tensión del cartílago se pierde, y esta pérdida de la estructura que teníamos previamente, pues hay una mayor tensión sobre ligamentos, músculos y tejidos adyacentes a esta articulación, lo que va a desencadenar una activación de receptores del dolor en las articulaciones, principalmente pues mediado por sustancia P. Dentro de la clasificación que podríamos considerar al momento de determinar una osteoartritis, podríamos tomarla de Samuelson y Prieto, que nos estratificaría en 4 fases: la fase 0, que es la fase normal; el estadio 1, que es una artrosis leve con una presencia de un osteofito humeral o glenoideo, que sería menor de 3 milímetros. En esta tendríamos el ejemplo del estadio 0, y aquí tendríamos el ejemplo del estadio 1. Hablando del estadio 2, es una artrosis moderada, es un osteofito de entre 3 a 7 milímetros y una disminución ya leve del espacio que hay en la articulación. Finalmente pues el estadio grave, con un osteofito mayor de 7 milímetros y pues con una disminución franca del espacio articular. Clínicamente pues nuestros pacientes se van a presentar con dolor en más del 86 o hasta en el 86% de los casos. Tendremos que tener una limitación funcional, restricción de los rangos de movilidad, puede llegar a ser inestable en la articulación, y pues a una disminución de la fuerza, además de la crepitación que vamos a tener a la exploración física. Si pudiéramos tener una idea general del tratamiento de la artrosis del hombro, pues sería como manejos: el tratamiento conservador con tratamiento farmacológico, rehabilitación, inyecciones intraarticulares, que es el tema, artrosis de hombro,
también podría ser manejada en algunas ocasiones con cirugía artroscópica. Y finalmente pues la sustitución protésica con los diferentes tipos de implantes con los que podríamos contar, por mencionarlos: una hemiartroplastia con implantes con enfoque a una resuperficialización, o ya los que son una hemiartroplastia con vástago, o las artroplastías totales, ya sea la anatómica o la reversa. Finalmente, pues desglosando un poco, si vamos a hablar de la patología y de la viscosuplementación, hay que hablar del ácido hialurónico. Este es un polisacárido altamente viscoso, se encuentra en la matriz extracelular y pues es un componente que vamos a encontrar normalmente en el líquido sinovial y en el cartílago. Tiene propiedades, ya lo dijimos, elásticas y viscosas, que al encontrarse completamente hidratado, pues le va a poder proporcionar a la articulación una protección. La viscosuplementación pues va a fomentar el resultado de una reducción del dolor durante un máximo de 6 meses, lo refieren los estudios, y algunos otros relacionan el efecto antiinflamatorio y analgésico comparado con alguna terapia farmacológica, pero sin los efectos que ya conocemos, secundarios gastrointestinales. El mecanismo de acción pues es una restauración de las propiedades que teníamos antes en el cartílago y en el líquido sinovial. Hay una acción antiinflamatoria moderada, se reducen las enzimas producidas por las citoquinas y también hay una acción anabolizante y antioxidante en el cartílago. También pues tendrá un efecto analgésico sobre los nociceptores en las articulaciones. Se ha visto que pues el efecto antiinflamatorio y el modificador de la estructura de los sinoviocitos se debe a que se regula la expresión de las citoquinas y la agrecanasa, que es lo que va a llevar que haya menos inflamación. Hablando de la técnica de la colocación, pues podríamos empezar a hablar que es con el paciente sentado con un brazo en aducción, asepsia y antisepsia previo a la colocación, una aguja colocada a 2 centímetros debajo y medial al ángulo acromial posterior inferior, como es el portal artroscópico, y en dirección de 20 grados medialmente y caudal hasta poder llegar al espacio glenohumeral. También existen otras vías de acceso, pues la anterior, la posterior y la anterosuperior, o también se le conoce como nevaiciar, como los cuales podrían ser unas opciones también para poder realizar la infiltración. Sin embargo, pues la mejor técnica es el abordaje el que esté guiado por una ecografía en este procedimiento. ¿Cuáles serían las indicaciones para que nuestros pacientes tuvieran beneficio de una viscosuplementación en el hombro? Pues pacientes menores de 50 años, o cuando los comórbidos del paciente le impidan la posibilidad de realizarse un procedimiento de una artroplastía. Pacientes también con discrasias sanguíneas se podrían ver beneficiados, ya que estos pacientes los tratamientos quirúrgicos van a ser más limitados. Otras terapias no invasivas, cuando están contraindicadas, se refiere más a la parte de evitar los efectos secundarios de los AINES de manera prolongada, o cuando las terapias no invasivas pues ya han fallado. Y también los pacientes adultos mayores que ya tengan riesgo gastrointestinal o tengan alguna complicación secundaria por haber utilizado el tratamiento farmacológico para este padecimiento pues ya previamente por largo tiempo. ¿Qué serían las contraindicaciones o reacciones adversas que podamos tener? Pues principalmente no utilizarlo en pacientes con alergia a las aves o la proteína de huevo. Ya sabemos que algunos de esos componentes del ácido hialurónico van a estar derivados de la cresta de los gallos. Hipersensibilidad a productos, como lo decíamos, derivados del ácido hialurónico. Finalmente también la reacción adversa, que poco frecuente, es principalmente el dolor y la hinchazón en la inyección o en la zona de la inyección durante las 24 horas posteriores. Pues el resultado de los estudios
ha mostrado que la osteoartritis del hombro y el resultado que han obtenido con las infiltraciones, pues han tenido una mejoría clínica significativa del dolor para el paciente, y en algunas ocasiones se ha reportado que también una mejoría de la función física. Pero también estos estudios hablan que el estudio comparaba a solución salina contra ácido hialurónico, entonces en el cual también algunos de los efectos los atribuían al efecto placebo. Otros estudios han comparado también la viscosuplementación con los AINES, llegando a reportarla tan efectiva como el uso de algunos AINES como el naproxeno hasta 2 veces al día durante 6 meses. Los resultados de dolor 3 y 6 meses en las comparativas pues fueron similares de la viscosuplementación en algunos estudios en contra con la solución salina, pero posterior a los 6 meses sí había una diferencia en el aumento de los rangos de movilidad, aunque clínicamente no era muy comparable. El tratamiento pues ha sido recomendado por algunas academias, la de reumatología o algunas academias también europeas, pero solo como una opción para pacientes que no han respondido a otros tratamientos médicos o que, como ya lo dijimos, las condiciones basales del paciente contraindiquen que podamos utilizar este tipo de medicamentos. Otras más reservadas al uso de este tipo de terapias, como por ejemplo la Academia Americana, en la que ellos no hacen una recomendación sobre el utilizar la viscosuplementación. Otros estudios lo han reportado como útil, como una terapia aislada, y pues que refieren que la viscosuplementación para la artrosis, si se asocia con una ruptura del manguito rotador, pues va a tener una tendencia a empeorar. Entonces, estadificar y estudiar previamente a nuestros pacientes para descartar que tengan una lesión va a ser tiene que ser una regla antes de realizar este procedimiento. Ha habido también comparativas entre tratamientos de ácido hialurónico con más tipo de productos, como por ejemplo la triamcinolona, y no han arrojado diferencias significativas. Solamente pues han sido útiles, nuevamente lo reportan como para pacientes con artrosis leve y dando solamente como un modificador del dolor. La terapia de infiltración, pues como lo dijimos, no se asocia también en este tipo de estudios con lesiones de manguito de rotador, no se recomienda. Que hay que considerar que pues al momento de tomar en cuenta que los estudios han reportado que las inyecciones intraarticulares de los hombros son difíciles de garantizar al ser un procedimiento a ciegas, o que generalmente es un procedimiento a ciegas, que el producto pues pueda llegar directamente a la articulación. Entonces, dentro de los estudios se vio que hasta el 52% de las inyecciones intraarticulares quedaban dentro, y el otro restante, que es bastante, el 48%, pues se veía que quedaban fuera de la articulación. ¿Qué pudieron demostrar? Que con un éxito rotundo de 94%, el abordaje guiado por ultrasonido pues ayudaba a la correcta colocación de la viscosuplementación del hombro. Hay que considerar también pues que la terapia de la viscosuplementación que refiere que tiene buenos resultados, pues la gran mayoría son de al menos 10 años para este tipo de estudios. Son bastantes los que los han reportado, y pues la gran mayoría confieren ese tipo de época. Finalmente, pues hay que concluir que la terapia cada día está más en desuso. ¿Por qué? Pues por las limitadas indicaciones en las que tiene, y todavía más de los beneficios que le vamos a ofrecer al paciente.
como ya lo habíamos dicho, pues 10 años de atraso para los mejores resultados que se han visto en estudios de este tipo de terapias. Puede ser útil, y en caso de ser útil para pacientes seleccionados, pues hay que estudiar previamente la condición de los tejidos, además del estadio de la artrosis en la que se encuentra el paciente, y hablar con el paciente y exponerle cuál es el beneficio real que le vamos a ofrecer, limitándolo pues básicamente a una disminución del dolor, y como una terapia adyuvante puede ser una buena opción para disminuir la sintomatología de nuestros pacientes. Y otra es la opción para pues retrasar el mayor tiempo que se pueda a los pacientes como que estén más jóvenes, para poder retrasarles la opción de una prótesis, que esa definitivamente va a llegar, pero pues el mayor tiempo posible, por lo que comentamos al inicio de esta plática. Finalmente, pues si se decide tomar esta terapia, pues se recomienda ampliamente el uso de ultrasonido guiado para tener un mejor margen de una colocación intraarticular real, y no irnos a ese porcentaje de procedimientos que no logra cumplir con que este tipo de viscosuplementación llegue directamente a la articulación. Esas serían las recomendaciones por esta semana. Aquí tenemos la bibliografía, los esperamos la siguiente semana. Muchas gracias.